entra este líquido filtrado, va a caer en la cápsula de Bowman, y este líquido filtrado en la cápsula de Bowman va a iniciar su recorrido, ¿no? Su recorrido a través de la tubuladura, acompañado por capilares, ¿sí? Acompañado por capilares. Entonces, cuando se acompaña con estos capilares, cuando se acompañan por estos capilares de líquido filtrado, tienen diversos comportamientos. ¿Qué filtra? ¿Qué filtraba? Filtraba agua, se filtraba 180 litros de agua al día, recuerden. Filtraba sodio, potasio, bicarbonato, glucosa, poquísima glucosa, proteínas algunas pequeñas, ¿no? Urea, ácido úrico, creatinina. Y de entonces venían por los fenómenos que pasaban en la tubuladura. El primero era la filtración, la caída, la salida de líquido. El segundo era la reabsorción y comenzábamos el camino por el túbulo contorneo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo conector hasta caer en la orina, ¿no? Entonces el fenómeno de la reabsorción quiere decir recuperar sustancias. ¿Qué recuperamos en el túbulo contorneo proximal? El 65% de agua, el 65% de sodio, ¿no? La mayoría de calcio. Recuperamos el bicarbonato, la mayoría de bicarbonato que se filtró, ¿sí? Mediante glucosa, toda la glucosa menos transportadores que hemos visto, SGTL1, SGTL2, básica la reabsorción de sodio. ¿Para qué? Para cotransportar glucosa y cotransportar aminoácidos, los pocos que se filtran, ¿no? Y evitar que aparezcan en la orina. Su tarea era que ustedes lean ese par de parrafitos que hay en su guideline acerca del transporte máximo, nivel umbral de la glucosa, filtración de glucosa, todo eso, ¿no? Para que sepan a qué nivel de la glucosa comienza a aparecer, a saturarse los transportadores y comienza la glucosa a salir con la orina, ¿sí? Entonces, pasamos por el ACGN y el nivel osmolar es isoosmótico, ¿no? Porque ahí filtramos y era casi como el plasma. Pasamos al ACGN y en el ACGN se filtraba en la parte primera, en la descendente, se filtraba solo agua y llegaba a ser hiperosmótico cuando bajaba la punta de la médula, y la punta de la médula era urea, ¿no? Estaba llena de urea la médula renal. Por eso desde esa clase hasta ahora, ¿alguno ha ido a comer riñoncitos el fin de semana? ¿Alguien se anima a comer riñoncitos? ¿Todavía no? Ya, pues cuando vayan a unas carnes, pídanse sus riñoncitos y van a sentir el saborcito. Entonces ahí me van a decir, ah, ya, esta es parte de la médula renal, porque esa es la urea que se siente, ¿ya? Y ahí van subiendo y subíamos por el ACGN con ya un líquido hiperosmótico y comenzaba a reabsorberse y usábamos el zinc transportador, ¿no? Sodio, potasio, 2 cloros, ¿no? Que comenzaba a jalar. Y paracelularmente pasaba calcio, magnesio, ¿sí? Calcio, magnesio. Y llegábamos al túbulo contorneo distal y el agua ya se había reabsorbido 25% más, ¿no? Igual que el sodio. Entonces llegábamos al túbulo contorneo distal prácticamente con 10% de todos los 180 litros reabsorbidos, es decir, por día llegaban 18 litros al túbulo contorneo distal, ¿ya? Y con pocos electrolitos, pocos iones, porque ya se habían reabsorbido en la ACGN, entonces el líquido era hipoosmótico, ¿ya? Cuando el líquido es hipoosmótico, entonces, ¿qué amerita? Que se reabsorba agua. Para reabsorberse agua en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, teníamos el fenómeno de la aldosterona, y vamos a hablar del eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Entonces, al filtrar la renina, angiotensina, aldosterona, la renina se sostiene en la mácula densa, ¿no es cierto? Las células glomerulares. En la mácula densa era como un osmómetro que nos medía la cantidad de sodio que teníamos. Cuando había poco sodio se generaba renina. Esto se regula en los hipertensos, todo, pero normalmente si hay poco sodio es la renina. ¿Para qué? La renina convierte el angiotensinógeno del hígado en angiotensina 1 y se va y producía angiotensina 2 en el pulmón, ¿no? Y se iban
y esta angiotensina 2 iba y producía parte de vasoconstricción de los vasos sanguíneos, producía en la médula suprarrenal aldosterona, mineralocorticoides, y esta aldosterona iba y actuaba sobre el túbulo contorneado distal, absorbiendo sodio y eliminando hidrogeniones, ¿no? Hidrogenio. Entonces, ¿y qué más actuaba ahí? Actuaba el péptido en la diurética auricular, actuaba el ADH, ¿no es cierto? La hormona antidiurética, ¿sí? Y absorbía el resto de agua, ¿ya? ¿Qué hacía la aldosterona? Eliminaba potasio y jalaba sodio, ¿no? Esa era la función de la aldosterona. ¿Qué hacía el ADH? Estimulaba la formación de acuaporinas para que reabsorban agua. ¿Y el potasio se eliminaba mucho? No. Eso eran las células principales. En las células intercaladas del túbulo contorneado distal venía otra bomba en la cual el potasio se reabsorbía y se eliminaba hidrogeniones, H, ¿no? Y ese hidrogenión se unía a la glutamina y formaba un ion amonio que es el que le da olor a orina. Finalmente vimos que en la orina se podía encontrar ácido úrico, creatinina, ion amonio, parte, sodio, dependiendo de la cantidad que estamos consumiendo para la regulación, podía ser de 10 a 300, de 400 equivalentes, potasio poquísimo, no encontrábamos glucosa, no encontrábamos proteínas, no encontrábamos gérmenes, no encontrábamos leucocitos, no encontrábamos hematíes en orina, porque si encontramos eso, esa orina ya es patológica, ¿ya? Entonces, creo que hasta ahí habíamos avanzado, habíamos visto cómo habían absorbido los electrolitos, ¿no? Esta última clase de esta unidad se basa en el resumen de renal, es corta, pero tenemos que prestarle atención para encontrar el equilibrio que nos produce el eje pulmón-riñón, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pulmón, como han visto en la primera parte de esta unidad, es el encargado de ingresar oxígeno y eliminar CO2, ¿no es cierto? ¿Y el riñón de qué se encarga? De filtrar bicarbonato y reabsorber el bicarbonato, ¿sí? Pero si tú juntas, ¿de dónde viene ese bicarbonato? ¿Qué es el hidrogenión que se repite y repite? ¿No? Entonces, el CO2 que se genera en nuestras células se elimina. Este CO2 circulante al juntarse con el agua circulante, que hemos visto en varias ecuaciones del transporte del riñón, genera CO2 más agua, generan ácido carbónico, ¿no es cierto? Pero es un ácido taponado. Pero rápidamente por nuestra enzima dirasa carbónica se escinden, se parten y forman hidrogeniones, que es un ion libre, es un protón, ¿no? Que nos da la acidez, nos titula la acidez en el organismo, y el ion bicarbonato, que es una base, ¿no? Para taponarse tienen que estar juntos. ¿Y de dónde vienen los hidrogeniones? El ion hidrogenión, ¿de dónde viene? Del CO2. CO2 más agua, ácido carbónico, se parten hidrogeniones y bicarbonato. ¿Ya? Cuando nuestro organismo tiene más CO2, más iones hidrogenios va a generar. ¿Sí? Y cuando nuestro organismo tiene menos CO2, va a generar menos iones hidrogeniones. Nuestro riñón produce, filtra y reabsorbe los iones bicarbonato que se producen, ¿no? Entonces, al tener algún desequilibrio, o retiene o elimina iones bicarbonato. Entonces, ¿qué es el equilibrio ácido-base? El equilibrio ácido-base se genera justamente en este equilibrio entre nuestra respiración y el funcionamiento de nuestro riñón. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener un pH, un equilibrio de la acidez regulado. ¿Cuál es el equilibrio de la acidez regulado? ¿Qué punto le hemos dado? El 7. ¿No? 7 hacia arriba es básico o alcalino. Eso lo viste en química. 7 hacia abajo es ácido. ¿Ya? Es ácido. Entonces, pero nuestra sangre tiene un pH. Nuestra sangre tiene un pH de 7.4. Un margen, 7.35, 7.45. Está encima de 7. Entonces, nuestra sangre es ligeramente alcalina, nuestro organismo. Pero siempre va a ser así. ¿Dónde podemos obtener el primer pH en nuestro organismo, en nuestro cuerpo? ¿Dónde lo tenemos? En nuestra sangre. Nuestra sangre, sacamos una muestra sanguínea. Para esto no es necesario que sea de la arteria,
PJ sea de la arteria, claro, para que vean la oxigenación. ¿Dónde la sacamos? De nuestra arteria radial, de nuestra arteria humeral, de nuestra arteria femoral. Cuando tengamos bueno, eso lo van a hacer. Una de sus competencias al finalizar la carrera tiene que ser sacar gases, porque el primer día que han internado en el hospital donde estén, no están internos, sacan 10 gases de esos pacientes. Entonces, esa competencia sí la tienen que tener. ¿Ya? Para eso tienen los muñecos, van a ir al hospital, van a ver, ustedes tienen que sacar porque es la función del interno. Sacar gases a todo el mundo, ¿ya? A todo el mundo que necesite. Entonces, sacan los gases, sacan los electrolitos. AGA se llama gases y electrolitos. ¿Qué gases sacamos? Cuando tú le sacas la sangre de la arteria, sacas mediante la máquina, tú vas a sacar el pH del paciente, pero también vas a sacar el CO2 del paciente y también vas a sacar el bicarbonato del paciente, ¿ya? Y vas a sacar su sodio, potasio, cloro, ¿no? Entonces tienes que tener bases para eso, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que acordarse ustedes? ¿Qué tienen que acordarse ustedes? ¿Cuál es el pH normal? 7.35 a 7.40. Si ustedes 7.4 tienen 7.41, ya está ácido. No. 7.35 a 7.45. ¿Ya? Ese es el pH normal. ¿Cuánto es el CO2 normal? 35 a 45. ¿Cuánto es el bicarbonato normal? 22 a 26. ¿No es cierto? Entonces tú ya tienes ahí. Entonces, si sube el CO2 nos va a llevar a acidosis. ¿Es ácido el CO2 o es básico? Ácido, ¿por qué? Porque el CO2 se junta con el agua, generan ácido carbónico, se descienden y salen iones hidrogeniones. Los iones hidrogeniones son ácidos. ¿Ya? Si sube el bicarbonato, ¿es ácido o alcalino? Alcalino. Y si baja el bicarbonato, una acidosis, ¿no es cierto? Ahora tenemos que dividirlos, ¿no? Ahora avanzamos las diapositivas. Avanzamos rápido. Tenemos que dividirlos. Respiratorio. ¿Qué elimina el pulmón? CO2. Si yo dejo respirar, o tengo poquito oxígeno acá, poquito aire, dentro poquito aire, ¿qué va a pasar con mi CO2? Se acumula, ¿cierto? Porque lo básico es que yo respire para poder eliminar el CO2, ¿no? Ahorita este ambiente, si no estaría la puerta ahí, estaría lleno de CO2, ¿no? Entonces el CO2 necesita que respiremos para eliminar, ¿ya? Para eliminar ese CO2. Si nosotros dejamos de respirar o hay poca concentración de oxígeno, si hipoventilamos por algún motivo, entonces el CO2 comienza a juntarse en nuestro organismo. Entonces, si tú le sacas una muestra de sangre a ese paciente con CO2 mayor, te va a salir que tiene 50 CO2. ¿Acidótico o alcalino? Si tiene 50 CO2. Acidótico. Como es porque no respiraba, es acidosis, respiratoria, ¿no es cierto? Caso contrario pasa en los... ¿A qué concierto han ido los chicos? ¿Alguien ha ido a ver a Maranto? ¿Tiene algo de la última vez? No lo escuches eso. Un reggaetonero. Y se ponen a gritar, ¿no? De pronto se desmaya una prueba. ¿Qué pasó? Comenzó a hiperventilar en el grito, en el jadeo, comenzó a hiperventilar, comenzó a eliminar ¿qué cosa? CO2. Comenzó a eliminar mucho CO2 por la hiperventilación. Y entonces su CO2 disminuyó, ¿no es cierto? Menos 7.35. Menos de 35, ¿ya? A veces llega a menos de 25. Entonces entra una alcalosis. Respiración. Que rápido se vuelve respirar. Cuando entras en alcalosis, los vasos sanguíneos se te cierran, ¿ya? Se te cierran, es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno vasoactivo. Se te cierran, entonces llega a sangre al cerebro y te desmayas. Esa es la razón por la cual en los conciertos, en los sitios donde hay mucho, en velorios, entierros, ¿no? La gente se hiperventila demasiado. ¿Qué sería entonces? ¿Qué tendríamos que hacer ahí entonces?
¿Qué tenemos que hacer ahí entonces? Hacer el hiperventilador, ¿no? Le pones, seguro visto, le pones una bolsita y vuelve a reinhalar sus CO2. Cuando ya sean más grandes, ya son tan chiquitos como ahora, en medicina, van a ver que hay unas máscaras de oxígeno que tienen su bolsita para que el paciente reinhale su CO2 y no le barramos todo el CO2 que tiene. ¿Ya? Y lo metemos en. Entonces, más o menos ahí, ¿no? Estamos ya más o menos ahí. ¿Y qué pasa en el riñón? El riñón ayuda a la reabsorción de bicarbonato, pero hay circunstancias que el riñón elimine el bicarbonato. Vamos a verlo, ¿no? El bicarbonato es uno de los encargados de taponar. Cuando el CO2 aumenta, ¿quién va a ir a pegar el CO2? El agua, ¿no es cierto? El agua. O cuando aumentan los hidrogeniones, ¿quién se va a ir a pegar al hidrogenión? El bicarbonato. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar de que haya nivel ácido en el organismo. ¿Sí? El bicarbonato es nuestro primer tapón, ¿no? Un tapón muy importante. ¿Ya? Entonces, más o menos ahí ya va la figura. ¿Sí? Entonces, el ácido es toda sustancia que es capaz de ceder un hidrogenio. El ácido, carbono, ¿no es cierto? Base, sustancia capaz de capturar un hidrogenio, un bicarbonato. Y entonces la acidez de un líquido viene por la concentración de hidrogeniones y eso se expresa en términos de pH, ¿no es cierto? Es un logaritmo. Entonces, ¿cuáles son nuestras fuentes generadas de hidrogeniones? El CO2, como les decía, el CO2, ¿no? Es un ácido volátil, pero que al unirse al agua genera ácido carbónico, se escinde y forma bicarbonato y iones hidrogeniones. Ácidos fijos no volátiles, que también los generamos nosotros. ¿Sí? La dieta, no toda sustancia que puede producir carbohidratos, la dieta se produce. Y metabolismos que producen ácidos como sulfatos, fosfatos, el ácido láctico, los cetoácidos como la cetoacidosis diabética, ya también te pueden producir mayor cantidad de ácidos. Entonces tenemos que tener una concentración de hidrogeniones de 40 nanoequivalentes más o menos. O sea, debemos ingerir botarnos, pero tenemos que tener 40 nanoequivalentes. Esos 40 nanoequivalentes que tenemos hacen un pH aproximado de 7,4, 7,35 a 7,45 para ser más exactos. Entonces ahí viene su pH 7,4, los 40 nanoequivalentes. ¿Ya? Tenemos hidrogeniones. Entonces, ¿tenemos límites? Claro, tenemos límites en nanoequivalentes por litro. 35 a 45 nanoequivalentes por litro de hidrogeniones. ¿Ya? Y ahí viene su pH 7,35 a 7,45. Algo alcalino, ¿no es cierto? Ligeramente alcalino. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos que ver? El pH 7,35 a 7,45. La presión de CO2 en nuestra sangre tiene que ser de 35 a 45. Y ahí vamos a una cosa. Y la parte respiratoria, como les decía el doctor Cruz, el CO2 es difusible 24 veces más rápido que el oxígeno, ¿cierto? Se difunde rápidamente y sale como en su casa el CO2. Entonces, lo que nosotros encontramos en la parte respiratoria de CO2 probablemente sea igual el de la sangre, ¿ya? Y tenemos un aparato que se llama capnógrafo que capta el CO2 a nivel respiratorio. En los UCIs, en salas de operaciones, en emergencia, nosotros podemos captar el CO2 exhalado del paciente. Y es prácticamente el mismo en la sangre. ¿Por qué? Porque como es tan liposoluble, entra y sale como en su casa el CO2, ¿no? Entra y sale como en su casa. Y rápidamente lo detectamos. El oxígeno no, el oxígeno demora un poco más en ser epidémico. ¿Ya? Entonces, y el bicarbonato se produce en el organismo y se elimina en el riñón y se reabsorbe en el riñón. ¿Sí? El bicarbonato se usa, principalmente lo tenemos a nivel renal. Entonces, ahí viene el equilibrio hacia base y por eso esta clase acaba, esta unidad acaba acá, ¿no? Porque tenemos que tener un equilibrio entre nuestra función respiratoria y nuestra función renal. ¿Ya? Entonces, ¿qué rango es compatible con la vida? 6,8 a 7,8. Les cuento porque hace unos días, unas madrugadas atrás, tuvimos un paciente que empezó politraumatizado, atropellado,
hizo 3 paros cardíacos en shock trauma y quería entrar a la sala para tratar de hacer control del daño, ¿no?, del paciente. Pero después de 3 paros cardíacos le sacamos un AGA y el AGA era indetectable, ¿no? O sea, no era compatible con la vida del paciente en ese momento. Entonces era imposible operarlo, porque la mayoría de las una camino que se lo movía. Entonces tuvieron que estabilizarlo un poco para intentar hacer alguna maniobra posterior ya salvadora de la vida nada más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un rango, ¿no? Ni muy ácido ni muy alcalónico, ¿ya? Porque si no, la vida no es compatible. Nuestros sistemas no son compatibles. Entonces, esta carga ácida diaria que consumimos, que tiene que mantenerse entre 40 nanoequivalentes por litro para mantener un pH 7.4, tiene que mantenerse así en equilibrio por taponamientos intracelulares, compensación respiratoria y excreción renal mayor de hidrogeniones, ¿no? Entonces ya lo hemos visto nosotros. Cuando tú tienes cuando tú tienes CO2 muy alto, ya lo he visto también con el doctor Cruz, el CO2 estimula el bulbo respiratorio, ¿no es cierto? Su núcleo ventral posterior, su núcleo posterior comienza la rampa a ser más cónico, a ventilar, ¿no es cierto? Y esa ventilación que hace, ¿qué? Exhales mayor es una compensación respiratoria, ¿no? Comienzas a hiperventilar, ¿ya? Comienzas a ventilar. Y la compensación renal es que el bicarbonato comienza a soltar más hidrógeno. Entonces sueltan los hidrogeniones. Túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal. ¿Cómo salían los hidrogeniones? ¿No? Intercambio con bicarbonato, intercambio con sodio en el túbulo contorneado proximal, ¿se acuerdan? ¿Sí? Intercambio bombas, sodio y hidrogeniones. Y en el túbulo contorneado distal salían intercambiándose con potasio. ¿Sí? Las células intercaladas, por eso comencé la clase ahí. Entonces, en esos dos lados van saliendo los hidrogeniones que vamos a eliminar. ¿Ya? Es una forma de eliminación, de tratar de compensar el ácido. Y los taponamientos, bueno, ahí más o menos entonces cómo manejamos nosotros la carga ácida diaria, ¿no? La carga ácida diaria. A nivel extracelular, como miran ahí, el porcentaje de la respuesta es casi pequeño extracelular. A nivel intracelular es importante. A nivel pulmonar es más importante, pero es casi inmediata. Y a nivel renal, la respuesta y la compensación comienza más o menos entre las 24 horas, ¿no? 2 días probablemente mejor. Y es mucho más sostenible la compensación renal, ¿ya? Entonces, necesitamos que funcione bien el pulmón, necesitamos que funcione bien el riñón y tener esos tampones. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Que ustedes ya la conocen, la han estudiado desde bioquímica, todo para ver cómo sale el pH, ¿no? Es un logaritmo del pK 6.1 y por la cantidad de nanomoles que tenemos por litro, sacamos el pH, que es 7.4. ¿Cuáles son los amortiguadores? Los amortiguadores es cuando mezclamos un ácido débil con su base conjugado, o viceversa, ¿no? Entonces, una solución que está amortiguada, es decir, unido el ácido con la base, resiste los cambios de pH. Entonces, ¿cuáles son los órganos de defensa? Primero, los buffer intracelular y extracelular, que acabamos de ver. Es poco el porcentaje de buffer, pero que son rapidísimos. Segundo, la regulación pulmonar, que acabamos de ver. Tercero, la regulación renal. Entonces, ¿cuáles son los amortiguadores del líquido extracelular? ¿Quiénes amortiguan la cantidad de... ácido que se va generando? ¿Sí? Es lo primero, el bicarbonato CO2, ¿no? El bicarbonato CO2. Cuando hay mucho CO2, el CO2 forma ácido carbónico, forma bicarbonato con hidrogeniones. Pero los iones de bicarbonato que se recuperan del riñón van y taponan a los hidrogeniones en exceso. ¿Sí? Van y taponan a los hidrogeniones en exceso. Dejamos de meter iones de bicarbonato para taponar a los hidrogeniones en exceso. Esa es nuestra primera respuesta, extracelular.
¿ya? Amortiguador de líquido extracelular. Entonces, ¿qué cosa es el pK? El pK es una constante a la cual hay un equilibrio entre ácidos y bases, ¿ya? Los amortiguadores de líquido intracelular, ya hablamos del extracelular, ahora el líquido intracelular. ¿Cuáles son? Los fosfatos, las proteínas, ¿no? ¿Cuál es una proteína importantísima? La hemoglobina. Es un amortiguador importantísimo. Bien, y esto es la regulación. Si no hay compensación, entonces comenzamos a compensarlo ya por pulmón y por riñón. Primero, entonces, la compensación de líquido extracelular. Segundo, importante,